¿Qué tal a todos? En este video les enseñaré cómo hallar el voltaje en un circuito eléctrico a través del método de transformación de fuentes. Pero antes tenemos que saber qué es el método de transformación de fuentes. El método de transformación de fuentes nos dice que las fuentes de voltaje conectadas en serie se pueden reemplazar por una fuente de voltaje equivalente correspondiente a la suma algebraica de las fuentes ideales y a la suma de las resistencias en serie. Esto nos quiere decir que si tenemos una fuente de voltaje con una resistencia en serie, las podemos transformar a una fuente de corriente con la resistencia en paralelo. ¿Cómo hacemos esto? Utilizando las fórmulas de la ley de Ohm, que nos dice que la corriente va a ser igual al voltaje dividido la resistencia. Entonces tendríamos un ejemplo acá, que tenemos una fuente de voltaje con una resistencia en serie. La transformaremos a una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. Entonces utilizamos la fórmula que dice que la corriente es igual a voltaje dividido resistencia, que en este caso van a ser los 100 voltios divididos los 20 ohmios de la resistencia, dando el resultado de 5 amperios. La resistencia que estaba en serie la colocamos en paralelo sin cambiar el valor. Y si tenemos una fuente de corriente con una resistencia en paralelo y la queremos transformar en una fuente de voltaje con una resistencia en serie, lo que tenemos que hacer es utilizar la fórmula de la ley de Ohm, que dice que el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. En este caso va a ser que tenemos una fuente de corriente de 10 amperios y una resistencia de 10 ohmios. Solo multiplicamos los 10 amperios por los 10 ohmios, que esto nos va a dar un resultado de 100 voltios, y la resistencia que tenemos en paralelo la colocaremos en serie. El método de transformación también nos dice que si tenemos dos fuentes de corriente en paralelo, las podemos sumar o restar dependiendo del signo que éstas tengan. Pero antes de sumarlas o restarlas tenemos que identificar un nodo entre ellas. ¿Por qué el nodo? Porque el nodo nos va a enseñar si las fuentes están en serie o en paralelo. En este caso ambas fuentes están en paralelo porque ya identificamos el nodo que está acá. Entonces en este caso se sumarán. ¿Por qué se sumarán? Porque están en paralelo de positivo a positivo. Si en el caso de que las fuentes, alguna de ellas, estuviera en el sentido contrario, siendo así teniendo el positivo acá y el negativo acá, en este caso las fuentes se restarían. ¿Por qué? Porque están en paralelo, pero de positivo a negativo. Teniendo esto, también nos dicen que si tenemos dos fuentes de voltaje en serie, se pueden sumar o restar también dependiendo de los signos. En este caso estas fuentes están en serie porque la corriente fluye a través de ellas sin tener un nodo de por medio. Teniendo estas fuentes conectadas de positivo a negativo, en este caso se sumarán. Si las fuentes están en serie pero conectada de positivo a positivo o de negativo a negativo, en ese caso se restarán. Ya sabiendo esto, nos vamos directamente con el circuito. Tenemos este circuito que nos piden hallar el voltaje en la resistencia número 1 de 22 ohmios. ¿Cómo haremos esto? Tenemos este circuito. Lo primero que tenemos que ver es analizar el circuito si tenemos una fuente de voltaje y una resistencia en paralelo, no podemos transformarla. Pero si tenemos una fuente de corriente y una en paralelo, como es en este caso, sí podemos transformar esta fuente a una de voltaje. Entonces utilizamos el valor que tiene la fuente y el valor de la resistencia. Con la ley de Ohm vamos a ver que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. En este caso
1.5 por 20, dando un voltaje de 30 voltios. Transformamos la fuente de corriente en una de voltaje y la resistencia la ponemos en serie. Ya teniendo estas dos resistencias en serie, podemos sumarlas dando una resistencia de 25 ohmios. En este circuito en particular ya no podemos seguir reduciendo el circuito. ¿Por qué? Aquí bien podrían algunos de ustedes decir que sí se podría, porque en esta fuente está en serie con esta, o esta fuente está en serie con esta. Pero lo particular de esto es que esta fuente que está acá vuelve al circuito en paralelo por el nodo que estaría acá. Entonces, como tiene un nodo, esta fuente está en paralelo con esta otra fuente. Entonces, si esta fuente la volviéramos a transformar, regresaríamos a lo que tenemos acá. Y esta fuente no la podemos transformar porque la resistencia está en paralelo, y tampoco se pueden sumar porque son fuentes de voltaje en paralelo. Entonces, ¿qué hacemos acá? Teniendo este circuito, lo que podemos hacer es seguir reduciéndolo, pero con el teorema de superposición, que el teorema de superposición nos dice que el resultado, en este caso del voltaje, va a ser el resultado de la suma de los voltajes independientes de cada fuente. En este caso son 3 resultados porque son 3 fuentes. Nos dice que nos quedaremos con una fuente y eliminaremos las otras, siendo estas fuentes de voltaje. Se cortocircuitea el circuito, en este caso de estos dos lados. Teniendo esto acá, lo que vamos a hacer es hallar la intensidad, que nos dice la ley de Ohm, que la intensidad es igual al voltaje, que son los 20 voltios de esta fuente por la resistencia de 22 ohmios, que es la que necesitamos hallar, que casualmente está acá, dándonos resultado con una intensidad de 0.90 amperios. Ya con ese amperaje podemos saber cuántos voltios está consumiendo esa resistencia. Nos dirá que el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia, dando un resultado de 19.8 voltios. Ya teniendo esto, seguiremos analizando el circuito y vemos que acá nos quedamos con la fuente que estaba acá y cortocircuiteamos las otras dos, dando el resultado que acá esta fuente, la resistencia con esta fuente va a ser igual a 0. ¿Por qué a 0? Porque a la hora de cortocircuitear acá, la corriente elimina esta resistencia y fluye a través de cortocircuito que hicimos. Entonces el resultado en esa resistencia va a ser 0. Igual acá nos quedaríamos con la fuente del lado derecho, pero al cortocircuitear acá, la fuente solo fluiría en esta malla y esta malla se eliminaría, entonces dando el resultado de 0. Entonces el resultado total solo será el primero que hallamos. Pero ahora vamos con el simulador. En el simulador tenemos ya el circuito, solo lo que tenemos que hacer es agregar un voltímetro acá, conectarlo a la resistencia y ver que lo corremos y efectivamente tiene 19.67 voltios. Ya teniendo esto, miramos acá con las fuentes. A la hora de cambiar la fuente con los 30 voltios que teníamos en esta fuente de acá, miramos que el resultado no varía. Y acá miramos que con el teorema de superposición nos queda el mismo resultado. Acá nos queda 0 por lo que decía. Esto es todo y nos vemos en un próximo video.